Vamos a entrar en materia con lo que sucedió ayer. Nos lo van a contar en detalle todo este lío, que es que no es un lío, esto es la ruleta rusa. Lo que empezó este gobierno, cuya actividad, cuya actuación es resueltamente criminal, por más que la palabra moleste mucho a los nuevos palmeros y a los de toda la vida de la izquierda criminal. Si no es actividad criminal estar en 23.000 muertos y 10 o 15.000 sin contabilizar, pues ya me contarán ustedes qué es. Buena parte de ellos por absoluta inadvertencia. Vamos, porque no les dio la gana contraponer la realidad de la epidemia, que por todos los sitios se sabe ahora, se multiplican los datos, las pruebas, porque aquí, claro, todo el mundo quiere salvar su responsabilidad. Han empezado las demandas y querellas, ya no van a parar, porque hay miles y miles de muertos, miles y miles de personas que han perdido a sus familiares, que no han sido tratados como es debido, porque se vieron desbordadas las UCIs y todos los servicios sanitarios de emergencia, porque este maldito gobierno no quiso de ninguna manera suspender la actividad, digamos, de propaganda hembrista que vamos a tener además dentro de muy poco en una ley hecha por la señora, excelentísima señora marquesa de Galapagar, doña Irene Montero, distinguida indocta, que ha perpetrado una ley de libertad sexual que consiste en que no existe ninguna libertad sexual. Yo entiendo su circunstancia personal. Ahora, que eso se vaya tramitando y que todos los medios que se han convertido en altavoces de la propaganda feminazi estén disimulando que ellos llamaban, que ellos elogiaban a la participación masiva en esas especie de festivales sexistas, hembristas, anticonstitucionales, bordes sectarios del 8 de marzo, pues hombre, yo entiendo las servidumbres particulares y generales, pero no las acepto. Ni yo, ni nadie en su sano juicio. Este gobierno demostró ayer, está demostrando todos los días, después de 40 días de confinamiento, que ni sabe qué hacer. Y además le da igual con tal de que pueda meternos la propaganda por las orejas. Le da exactamente lo mismo. Y al tiempo, hoy, que vamos a conocer la encuesta de población activa, no se está incubando, está ya ahí, una recesión económica con una subida del paro tan monstruosa que no nos hacemos una idea. Hoy hay distintas apreciaciones ante la EPA, supongo que algunas serán filtraciones. Con este gobierno es lo único seguro, que hay filtraciones y que al menos la mitad son mentira, porque este es el gobierno del bulo, de la trola, de la mentira y la desinformación. Que estaremos entre 7 y 9 millones de parados reales, porque el que está en un ERTE, bueno, pues está a ver si escampa. Las empresas hacemos el esfuerzo de mantener las plantillas, algunas pues porque todavía podemos, gracias sobre todo a su apoyo en esta empresa, al Club Libertad Digital y a las donaciones que nos hacen. Nosotros no hacemos ERTEs, si hace falta los haremos. En otras ocasiones nos hemos rebajado hasta 2 años el 20% del sueldo todos, pero mientras podamos no lo haremos. Ahora bien, una cosa es que haya empresas que lo estén aguantando, capeando el temporal, o porque tenían recursos, o porque tienen ayudas, o porque la gente se rebaja el sueldo con tal de no perder el puesto de trabajo, o las distintas maneras que tienen las empresas de afrontar una crisis que depende de la salud financiera de la empresa, de cómo queda el negocio, y otra es la actividad económica general, que eso no entiende de hechos particulares. Si hemos pasado de 3,5 millones de parados a 5, a 7 o a 9, que no tienen empleo, que lo tienen nominalmente, pero que no tienen un trabajo, ya me contarán ustedes quién va a pagar esto. Sencillamente nadie. Hoy por ejemplo, publica El Mundo en portada que España va a hacer una emisión de bonos de deuda
de al menos 300.000 millones. Es un tercio del Producto Interior Bruto de España, que tiene ya una deuda del 100% del Producto Interior Bruto. Es decir, que vamos a irnos a disparar la deuda cuyos intereses hay que pagar, porque cuando pides dinero te lo prestan y hay que pagar. Primero hay que devolverlo y luego hay que pagar los intereses, o no te presta nadie más, sino pues como Argentina, a vivir de prestado como maleantes internacionales y por supuesto con poco dinero que se queda el gobierno para alimentar a sus bases electorales. Con 4 cosas, pero bueno, algunos prefieren eso a trabajar, bastantes. ¿Esto qué quiere decir? Que este gobierno nos ha metido en 2 líos. Primero, el criminal y luego el ruinoso. El criminal por la cantidad de muertos que no tiene trazas de mejorarse con la suelta de personas de ayer, que parecía la suelta del rebaño. Algunos se comportan realmente como ovejas. Bueno, algún carnero, no pocas cabras, pero es que el primero que está como una cabra es el maldito gobierno. No había, decía a las 6, y lo repito a las 7, y no cambiaré de opinión a las 8 ni a las 9, que tenemos a Pablo Casado, ya puede mandarnos sus preguntas, dejarnos sus mensajes de WhatsApp, se lo transmitiremos. Pero de momento a mí no me tuerce nadie el aparejo. Vamos a ver, no puede ser que este gobierno sin test suelte a la gente, que además está en estado de nervios y de histeria después de 40 días encerrados, muchos de ellos en pisos que no tienen ni un balconcito para tomar el sol, porque hay mucha gente que no vive como el señor Marqués de Galapagar, no tiene su jardín, su piscina, su jacuzzi, sus 2.000 metros de parcela para que los niños se enreden, canturreen y hagan sus cositas. No lo tiene. No todos somos ricos como el emperador de la Moncloa o el marqués vicepresidente. Y en todo caso, es verdad que hay gente que quizá no se comportó, que se comportó mal ayer. Salieron el papá y la mamá con la criatura en lugar de uno solo. Pero ¿es eso más grave que decir ahora, obligar, no se sabe con qué dinero, porque les ha negado el dinero que les debe a las comunidades autónomas? Vuelvo a la editorial del Mundo de hoy. Hombre, Sánchez no puede estar pidiéndole dinero a Europa y negándole dinero a las comunidades autónomas, que es lo que está haciendo. Ya dice que hay que doblar el número de UCIs. ¿Y por qué hay que doblarlo? ¿No nos estábamos curando? También eso es falso, como todo lo de los expertos del Simón, que debe haber acabado ya con las reservas de Don Simón, el vino barato. ¿Pero esto qué es? Hombre, esto lo que es que supongo que entienden que en esta semana y la que viene va a haber muchos contagiados. Es decir, que están abriendo las casas, soltando a la gente, porque está en arresto domiciliario, llevamos más de 40 días, hasta ayer 40 días, 41. Y además dan por hecho que van a subir los contagiados. Pero la situación económica es tan atroz que tienen que soltarlos para ver si alguien vuelve a trabajar. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no habéis hecho test, ni dejáis que hagamos test las empresas ni los particulares. Si habéis prohibido todo lo que necesitamos. Habéis cercenado la libertad del sector privado para hacer bien lo que hacéis mal. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo saben y además les da igual. Igual que les daba igual el contagio el 8 de marzo. Les daba exactamente igual. Esta gente vive en su cuento de propaganda y en sus dachas y lugares elegidos. Lugares guay, lugares de ricos progres, de millonarios comunistas. Y no los sacas de ahí. Pero bueno, tendremos ocasión de comentarlo. Vamos adelante con la información, sobre todo de las 2 cosas. Que a las comunidades autónomas que tienen transferida la sanidad les piden cuentas, pero no les dan dinero, y además que eso de los test parece que sea una cosa exótica. Ni los hacen ellos, ni nos dejan hacérnoslo nosotros, los particulares o las empresas. Es decir, ni comen ni dejan comer.
Rosana Laviada. Buenos días, Federico. El Gobierno celebraba ayer su 7ª reunión de presidentes autonómicos como preparatorio de la desescalada, presentando un documento guía que exige a las comunidades autónomas varios requisitos. El primero de ellos, tener capacidad para duplicar, incluso triplicar las UCIs, un refuerzo de la atención primaria para el diagnóstico precoz y capacidad para un aislamiento selectivo. El Ejecutivo tiene previsto llevar al Consejo de Ministros de mañana un nuevo plan para ese desconfinamiento a partir del próximo domingo, pero se desconoce si van a introducir algunas de las sugerencias que hoy les van a enviar desde las comunidades autónomas. Por ejemplo, la adquisición y realización masiva de test que siguen sin hacerse, a diferencia de lo que sucede en otros países como Alemania. El Ejecutivo anunciaba nuevos pasos en este proceso y trataba de disimular su incapacidad para hacer los análisis con el estudio de seroprevalencia que comienza hoy y que se va a prolongar durante 8 semanas. Escuchamos a Salvador Illa y a Fernando Simón. Si las cosas evolucionan adecuadamente, el día 2 de mayo, pues el presidente del Gobierno ya anunció que se va a tomar otra nueva medida de alivio. Y, por cierto, pues quiero decir que cuando el presidente del Gobierno dice que el 2 de mayo se podrá salir a pasear, los mayores también podrán salir a pasear. Las personas mayores también podrán salir a pasear. Y, por tanto, iremos tomando estas medidas en función de cómo evolucione la epidemia. Yo entiendo esta inquietud, pero también entiendo que las pruebas actuales, si no se controlan adecuadamente, no van a darle la información con la seguridad con la que quiere recibirla. Incluso en algunos casos van a generar más dudas de las que tiene. Por lo tanto, cuando haya test disponibles que pueda tener sentido que se hagan de forma voluntaria en cualquier lugar, en esos momentos se podrán plantear estas opciones, si es que tiene sentido plantearlas. Eso. A mí lo que más me asombra es que este tío, que sin duda ha abusado del Don Simone Tetrabric, bueno, no hay más que verlo, parece que duerme vestido. Las cejas de este señor superan las de Brezhnev. En cuanto al jersey, yo creo que no lo aceptaría ya ni el padre Ángel. Pero lo fundamental, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de si hay test? No hay test porque hace mes y medio que habéis sido incapaces de comprar test. Habéis hecho negocios, no sé si tú, Illa, en todo caso vosotros, los responsables del área de sanidad, los llamados expertos, que básicamente habéis mentido como bellacos a la gente desde el primer día. Tú, Fernandito Simón, tú, Bolitas, es el que dijiste que a España nunca llegaría el virus, que como mucho 1 o 2 casos, que estábamos perfectamente preparados. Y el 8 de marzo, cuando hacía un mes que en España se estaban produciendo ya casos, tú decías que si tu hijo te dijera que si iba a la manifestación, tú le dirías, pues haz lo que te parezca. Sí, hombre, sí. Y luego 40 días confinados. O sea, haz lo que te parezca hasta que yo no sepa lo que he hecho. Pero sí sabéis lo que habéis hecho. Lo que habéis hecho es para dimitir antes de ir al banquillo. Pero ni dimitís, ni de momento, pero iréis al banquillo. Estáis mintiendo todos los días. Habéis confiado en el AMPA de vuestros amigachos para comprar material sanitario que era putrefacto. Lo habéis comprado a los chinos que os han engañado, a delincuentes amigos del partido, del gobierno Zapatero y del gobierno actual y del PSC de toda la vida, en empresas que no tenían ningún tipo de experiencia en el mercado internacional. Y esos test no han servido para nada, esas batas no han servido para nada, esas mascarillas no han servido para nada. No había guantes, no ha habido respiradores, no ha habido UCIs, no ha habido nada. Y ahora dices que es que claro, si no tienen fiabilidad, hombre, si no tienen fiabilidad no los hagáis. ¿O es que a estas alturas no merecemos los españoles, con 23.000 muertos oficiales, unos 40.000 reales, no merecemos que por lo menos los test se hagan con fiabilidad? Hombre, podéis quitar la mitad del Consejo de Ministros, esa colección de tuercebotas, siniestra, y ya empezamos a ahorrar por ahí. De todo el material político, material de 4ª división que padecemos, vamos a eliminar la mitad. Si total siempre salir los mismos, ya habéis archivado los de uniforme, ya habéis degradado, vamos, gracias a este generalito de pacotilla, que vaya generalito, y el policía que aparece ahí para disimular también, ya habéis degradado a la Guardia Civil, a la policía, al ejército, porque no habéis podido. Pero bueno, estáis en ello. Y salís siempre los mismos.
a decir una mentira tras otra. Y sí, y ya veremos, en realidad no queremos, pero vamos a ver, ¿queréis darnos datos concretos? No, porque no los tenéis. Sois tan inútiles que no sois capaces ni de engañar concretamente. Porque si nos dijerais, pasa esto, aunque supiéramos que no es así, pero sí estuvierais callando lo que pasa por alguna razón, pero es que tampoco lo sabéis, vais improvisando cada día. Vamos camino de un repunte de los muertos y de los infectados. Y os da igual, porque lo que os asusta ahora es la encuesta del paro de hoy. Vamos con la situación en las autonomías que tienen transferida la sanidad y ahora les exigen el doble de UCIs, ¿con qué dinero? Pero no estamos en estado de alarma, pero no tenéis todo el mando para la situación, lo tenéis, increíblemente os lo han vuelto a otorgar en las Cortes. Entonces, ¿qué pasa? Que vosotros tenéis el poder, pero la responsabilidad la tienen otros. ¿Qué colección? Los presidentes autonómicos reclaman un fondo extraordinario no reembolsable, algo que rechaza el Ejecutivo, que anuncia que va a pactar la desescalada provincia a provincia. La mayoría de los líderes regionales reclaman más autonomía en esa gestión y algunos, como es el caso, por ejemplo, de la presidenta madrileña Díaz Ayuso, exigen a Sánchez que, de entrada, comparezca el jueves en el Senado. El presidente vasco, Íñigo Urkullu, exige a Sánchez que no tutele la salida de esta crisis. Le vamos a escuchar junto a Moreno Bonilla, el presidente andaluz Núñez Feijóo desde Galicia y Javier Lambán, el presidente de Aragón. Más criterios y menos tutelas, presidente, no teniendo el ejercicio del mando único de esta manera. Recuerdo que las y los presidentes de comunidades autónomas y lehendakari somos los representantes ordinarios del Estado en la comunidad. ¿Qué más autoridad competente es necesaria? Y necesitamos el mayor número posible de ET. Por tanto, yo le pediría al Gobierno de la Nación que me diera todos los que pudiera darme. Para una población, la comunidad autónoma más poblada de España, 8,5 millones. A mí me gustaría por lo menos que 1 millón de test por parte del Gobierno de España nos lo hiciera llegar lo antes posible. Por lo tanto, si planteamos una cláusula de salvaguarda territorial, las comunidades autónomas podremos decidir con comunicación previa al Gobierno central, pero podremos decidir con cierta flexibilidad la apertura de los sectores económicos de acuerdo con nuestra propia situación sanitaria y con nuestra propia situación geográfica. En primer lugar, he urgido al presidente del Gobierno a que el ingreso mínimo vital llegue cuanto antes a sus destinatarios, porque empezamos a observar un incremento muy notable de personas que ya han perdido todos los recursos de los que disponían y que tienen que empezar a ir a los ayuntamientos, tienen que empezar a acudir a las instituciones, incluso para obtener lo más indispensable, que es la comida. Y si dejáis de estorbar en los pueblos, en la DGA, Lambán, por ejemplo en Valderrobres, en Teruel, y es el único pueblo de Teruel tan abandonado como siempre por el poder político de Zaragoza, mejor. Además de mendigar comida, que con el dinero que gastáis en la política, pues lo podíais hacer vosotros, te recuerdo que existen los comedores de Cáritas. Te recuerdo que la Iglesia, donde queda, donde habéis dejado, también funciona. Han triplicado los comedores, esas organizaciones católicas a las que diariamente insultáis. Hoy El País, que es el órgano golpista del IBEX 35 metido, que es el que financia ese asqueroso panfleto, insultando a Díaz Ayuso por ir a misa con Almeida, una misa por los muertos. ¿Les molesta? Bueno, pues que sepan, lo digo porque como la Iglesia vive en un estado de sumisión política verdaderamente repugnante, pero repugnante, con Omeya, encima de Teruel, bueno, un renegado de Teruel, al frente, es que hay más de 50 sacerdotes, han muerto ya, atendiendo a gente que estaba pues en las últimas. No sabemos el número de monjas, pero es que la propia Iglesia no lo recuerda. No lo recuerda. O sea, un artículo de Jesús Naiz de este fin de semana en Libertad Digital nos lo recuerda. La cantidad de contagiados, que algunos están graves en la UCI, está por encima del centenar. ¿Cuántos militantes del PSOE
ahí en esa situación. Los liberados sindicales de Madrid siguen siendo un tercio, liberados sindicales que se supone cobran del sector de sanidad. 2/3 se niegan a ir a trabajar y ayudar. Estos son los sindicatos. O sea que hay comunidades y comunidades. Desde luego la de Aragón, vaya papelón. Bueno, y por último, el numerito de ayer, que es motivo de toda clase de debates, pero básicamente dos. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿El gobierno o las familias, que cuando les dicen que salgan a la calle, van y salen? Este domingo millones de niños españoles han podido dar su primer paseo tras más de 40 días encerrados en casa. Este primer día de salida de los más pequeños ha venido acompañado de numerosas críticas por parte de medios de comunicación, personajes populares y ciudadanos anónimos a sus progenitores por no respetar las normas establecidas. Las autoridades valencianas, por ejemplo, advierten de que hoy van a comenzar las sanciones si estas medidas no se cumplen. Salvador Illa no descarta que se tengan que hacer ajustes si se observa un repunte. Con carácter general se han cumplido las recomendaciones y no se han producido incidentes de ningún tipo. De todas formas, vamos a ir valorando a lo largo del día cómo evolucionan los acontecimientos y si hubiera que hacer algún ajuste, pues lo haríamos. O sea que están operando en vivo con el paciente sin anestesia y a ver qué tal. O sea, no tienen ni idea, no saben lo que han hecho, no saben qué están haciendo y no saben lo que van a hacer. Irán sobre la marcha, como actúa este maldito gobierno. Está la parte sociata inútil, porque la parte comunista va a la suya. Yo ayer explicaba en Libertad Digital, aunque esté mal la cita, conviene insistir en ello. Vamos a ver, lo que está haciendo Podemos no es crear un gobierno dentro del gobierno, que es para evitar lo cual convocó elecciones el camarada Falconetti. No. Lo que está haciendo es crear un Estado dentro del gobierno, un poder paralelo, un poder alternativo, un poder popular, que tiene sus propias leyes, que es que no cumple ninguna, que tiene sus jueces de pesebre o de vocación totalitaria, encabezados por el Balta Garzón, que está en el Ruber Internacional tranquilamente como el multimillonario, como es de las cloacas judiciales, un ex juez expulsado por prevaricación continuada, sistemática, y no por todos los casos de prevaricación, que eran más, querido Emilio, si no pagas me descuelgo, que es el íntimo de la ahora fiscal general del Estado y antes ministra de Justicia, cargo que dieron por el servicio prestado por su íntimo de Prada con esa sentencia falsa, eso sí que era sentencia bulo o fake sentencia, de su íntimo de Prada, que así le pagaron la fechoría judicial. Es decir, los comunistas están haciendo lo que hacen siempre, que es crear un poder paralelo, no un gobierno paralelo, un Estado paralelo. Cuando estos miserables, porque son unos miserables además, viven como rajás en nombre de los pobres. Cuando estos dicen crear poder popular, lo que quieren decir es crear un Estado suyo, con sus reglas, donde no hay ni respeto a las leyes, ni a la Constitución, ni a ningún partido político, tampoco al PSOE, que es que no lo entienden estos necios.